En estos días se escuchó la noticia que lamentablemente en uno de los países que enfrentó un grave problema sanitario a causa del virus que afectaba a todo el mundo, algunos de los funcionarios públicos utilizaron este momento para sacar provecho a sí mismos. Buscaron la manera de sobreponer precios en algunas de las cosas que ellos adquirieron con tal de poder sacar provecho para sí mismos. Viendo el dolor y el sufrimiento del pueblo, en vez de tratar de ayudar, buscaron la manera de hacerse ricos y tomar ventaja de este gran problema. Parecería que este es uno de los ejemplos que no se repiten constantemente, pero como vamos a ver en el ejemplo de Nehemías, lamentablemente esto también se presentó en los días de la reconstrucción. Es triste ver, como dice un comentarista, de que el corazón del hombre no ha cambiado. Los mismos problemas que vimos antes los seguimos viendo hoy día y quién sabe hasta cuándo más. Esa es nuestra lección de hoy día aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en el capítulo 5, versículos 1 al 13 de Nehemías. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero del tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea. Y les dije: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije: no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosle ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite, que demandáis de ellos como interés. Y dijeron: lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes, y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Ahora el problema ya no se encontraba fuera de los muros, ahora se encontraba dentro de la misma ciudad. ¡Qué gran dilema para Nehemías! Mientras estaban construyendo, lamentablemente, los muros, no se había dado cuenta él que muchos de aquellos que tenían gran cantidad de dinero estaban aprovechando del momento para hacerse más ricos. El pueblo estaba sufriendo ya de por sí una gran escasez porque estaban empeñados en levantar los muros. Así es que no podían tener comercio apropiadamente, y los pocos recursos que tenían que venderlos para poder adquirir comida y poder mantener de esa manera la alimentación de los suyos.
Algunos habían tenido que vender aún sus propias propiedades y parte de sus hijos fueron vendidos como esclavos para poder tener dinero y poder sustentar la vida del resto de la familia. Pero parecería de que este problema no había sido dado en ese momento. Era algo que estaba viniendo anteriormente. Pero en este momento, ahí en medio de esa crisis, esto se agudizó y llega a los oídos de Nehemías, quien se entera de que sus hermanos, los judíos ricos, estaban aprovechándose de los necesitados, sacando provecho por medio de la usura, exigiendo grandes intereses para poder de esa manera llenar sus bolsillos a costa de la necesidad del pobre. Y Nehemías se enoja. Obviamente la indignación era justa, porque ¿cómo podría ser posible de que sus hermanos, los judíos ricos, aprovechen de esta oportunidad y sin amor y en desprecio con los necesitados, en vez de buscar y ayudarles, ellos tomaban ventaja para sí mismos? Nehemías llama atención y les pide de que a los nobles que vengan, y les exhorta y les dice: ¿cómo puede ser posible de que ustedes estén ocasionando tan grande mal al pueblo que tanto lo necesita? En ese instante lo reconoce y piden disculpas y deciden perdonar toda la deuda al pueblo y devolver todas las propiedades, de tal manera de que no se quedarán con nada. Nehemías les pide de que se comprometan a lo que ellos dicen amén a esto, indicando de que estaban completamente de acuerdo en la decisión. Y el mismo Nehemías, como ejemplo, les dice: si ustedes no cumplen con esta palabra, y saca él su vestidura, dice, y la sacude y dice: así haga el Señor con aquello que lo incumpliere. Y el pueblo se comprometió y todo fue restituido. ¿Pero por qué se dio esto? La falta de amor, el egoísmo de parte de estas personas que tenían dinero y que estaban aprovechando de la necesidad del hombre que estaba sin comida, hizo de que lamentablemente tomaran ventaja, y no solamente que sacaran provecho mínimo, dice que aprovecharon en gran manera. Esto hizo que el pueblo sufriera tanto. Esto a veces nosotros no nos damos cuenta que en nuestra propia vida eso puede generar también problemas. Y no me refiero a la usura, sino que cuando nosotros a veces estamos queriendo tomar ventaja en el momento en el que estamos cayendo espiritualmente a causa de algún pecado que nos está alejando del Señor y está llevándonos hacia el pozo de lo más profundo de nuestra relación con Dios y con los demás, donde el pecado abunda en nuestras vidas, sin darnos cuenta, a veces nosotros arrastramos a personas y hacemos daño también. En este caso, el corazón frío de estas personas estaba pisoteando lamentablemente a su prójimo por la necesidad de este. Nosotros, cuando cometemos pecados, cuando nos alejamos del Señor y cuando estamos lamentablemente haciendo algo malo, arrastramos a nuestros seres queridos también. En las parejas, cuando existe un adulterio, el adulterio destruye a la pareja, a su cónyuge, y también a los hijos a veces se envuelven en este problema. Cuando una persona está en adicción, arrastra a sus seres amados también a causa de esto, y ellos pobres se quedan lamentablemente sin tener a veces cómo sustentarse, porque el drogadicto o el adicto tiene que robarse las cosas para poder vender y así tener dinero para satisfacer su adicción. Y así de múltiples formas. Cuando una persona decide destruir su vida, junto con eso arrastra a quienes están a su lado y muchas veces sus seres más amados. ¿Qué debemos hacer en ese momento? El llamado de Nehemías fue al arrepentimiento y a la restitución. Nosotros también, si queremos reconstruir nuestra vida y queremos reconstruir nuestras relaciones con los demás, tenemos que llegar a ese punto de verdaderamente ir en arrepentimiento y pedir perdón por lo que hemos hecho. Porque muchas veces hemos pisoteado los derechos y las vidas de las personas que han estado a nuestro lado. Hemos causado dolor, hemos causado angustia y a veces no nos dábamos cuenta. Es ahí donde nosotros tenemos que ir y pedir perdón.
pero no solamente pedir perdón, si hay la oportunidad, restituir lo que hemos hecho. Si hay que pagar algo, pagar, si hay que devolver algo, devolverlo, y si es posible darle más, como una manera de demostrar nuestro verdadero arrepentimiento de que hemos hecho algo grave y que no fue correcto nuestra actitud. Es así como nosotros podemos no solamente restituir nuestra vida. Y recuerda que estamos tratando de cerrar todos los espacios que destruyan nuestra vida, ¿sí? Pero también tenemos que reconstruir nuestras relaciones con aquellos que hemos hecho daño. ¿A quién le ocasiona usted problema? ¿Cómo va a buscar el perdón y la restitución? A veces sí, no se podrá restablecer todo, pero en la medida en la que usted pueda, usted esté en paz con todos, como nos dice en Romanos. Así es de que yo le animo a que haga una evaluación también de qué hizo, a quién ha hecho daño y cómo puede usted restituir esa relación. Y trabaje para que esas personas también vean en su arrepentimiento un sincero deseo de cambio. Y de esa manera ellos también puedan restituir o restablecer esa relación que a causa de nuestros pecados nosotros destruimos. La restitución es parte vital de la reedificación de nuestras vidas y es ahí donde tenemos que trabajar. Que Dios nos ayude en este proyecto.